Hola chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. El día de hoy empezamos en noveno grado la unidad número 6, el teorema de Pitágoras. Veamos, nuestro primer tema es el 1.1, cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, parte 1. El problema nos dice, en la figura, el triángulo ABC, el triángulo DAF, el triángulo EDG y el triángulo BEH son triángulos rectángulos y congruentes, significa que son iguales. Nos dice, literal A, encuentra el área del cuadrado CFGH, que es el cuadrado mayor, el grande. Literal B, encuentra el área del cuadrilátero ADEB, es el que está en blanco adentro, el menor. Literal C, demuestra que el cuadrilátero ADEB es un cuadrado verificando que el ángulo BAD es igual a 90. Y el literal D, encuentra la medida del lado AB. Ahí la tenemos como X centímetros. Bueno chicos, vamos a solucionar. Comencemos. Para el literal A, sabemos que CF, que es todo este segmento, está dividido en dos. Veíamos que los triángulos son congruentes según lo que nos dice el enunciado. Por lo tanto, BC es congruente a AF. Si se fijan, ambos miden 3 centímetros. Y CA mide 4. Por lo tanto, tenemos que CF es igual a 4 más 3, que eso es 7 centímetros. Ahora, el área de todo ese cuadrado, estamos hablando de este, es entonces lado por lado, que sería 7 centímetros al cuadrado. 7 por 7, eso es 49 centímetros cuadrados. Tenemos el área del cuadrado CFH. Vamos con el literal B. Encuentra el área del cuadrilátero ADEB. Si nos damos cuenta, es este cuadrilátero que está aquí. Nosotros lo que podemos hacer es lo siguiente. Tengo el área del cuadrado, 49 centímetros. Ahora, necesito el área del cuadrilátero, ADEB, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, démonos cuenta que tendríamos que quitar estos triángulos. Sabemos que esos triángulos son congruentes, es decir, son iguales. Por lo tanto, yo puedo decir que puedo calcular el área de uno de ellos y multiplicarlo por 4. Ahora, ¿me es posible? Claro que sí. Si observamos el triángulo ABC, nos damos cuenta que la base es 4 y la altura es 3. Entonces, puedo calcular esa área y multiplicarla por 4 para restarla. ¿Qué tenemos entonces? Para calcular el área del cuadrilátero ADEB, eso sería igual al área del cuadrado FGHC menos el área del triángulo ABC por 4, ya que todos son congruentes. Entonces, el área del cuadrilátero teníamos que era 4 más 3 al cuadrado, que será igual a 7 al cuadrado, menos el área de cada triángulo, 3 por 4, que va a ser por altura, entre 2. Y eso multiplicado por 4. Tenemos entonces 4 más 3 al cuadrado, nos daba 49, lo que ya teníamos aquí.
Y luego 3 por 4, 12 entre 2, eso es 6. 6 por 4, 24. Entonces tenemos que es igual a 49 menos 24. Al hacer esa resta, obtenemos que el área del cuadrilátero ADEB es de 25 centímetros cuadrados. Es sencillo, ¿verdad? Ahora nos pide el C demostrar que ADEB es un cuadrado, verificando que el ángulo BAD es de 90 grados. Estamos hablando de este ángulo. Bueno, si observamos el ángulo BAD es igual a 180 menos el ángulo CAB, que es este, y también se le va a restar el ángulo DAF, que es este. Entonces a 180 le restamos la suma de esos dos ángulos y obtenemos este. Pero ya sabíamos nosotros que esos triángulos son congruentes. Por lo tanto, es lo mismo que decir 180 menos el ángulo CAB y el ángulo ABC, que es este de aquí, porque este ángulo es congruente con este. Por esa razón, los ángulos son iguales. Y si el triángulo ABC es rectángulo, porque en el ángulo C tenemos un ángulo de 90, significa que la suma de los ángulos CAB y ABC es 90. Entonces tenemos esto es igual a 180 menos 90. Y eso es igual a 90 grados, lo que significa que aquí iría un cuadrito. Hemos demostrado el literal C. Ahora, encontremos la medida del lado AB. Bueno, como el área del cuadrado es 25 centímetros cuadrados, para encontrar el lado no queda nada más que sacar raíz a 25 y eso es igual a 5 centímetros. Raíz de 25 centímetros cuadrados es 5. Hemos encontrado entonces la medida de X. X vale 5. Eso sería todo entonces para resolver el problema inicial. Veamos el concepto. ¿Qué estamos aprendiendo? Bueno, formando cuadrados con 4 triángulos rectángulos congruentes y calculando el área se puede calcular la medida de la hipotenusa, sabiendo la medida de los catetos. Veamos el lapicito. En la siguiente figura encuentra el valor de X, el valor de la hipotenusa de este triángulo que está aquí. Veamos. El área del cuadrado menor va a ser igual al área del cuadrado mayor menos el área de los 4 triángulos. El área del cuadrado mayor es 4 al cuadrado, que eso es 16 centímetros cuadrados. ¿Por qué razón? Porque tenemos que esto vale 2 centímetros, significa que cada cuadrito tiene 1 centímetro. Entonces todo vale 4. Y como es un cuadrado, pues 4 por 4, 16. Ese es el área del cuadrado grande, el cuadrado mayor. Ahora, el área de un triángulo sería base, que es 2, por altura, que es 2, entre 2. Nos queda entonces que esto es igual a 4 sobre 2 y eso es 2 centímetros cuadrados. Pero eso es el área de un solo triángulo. Y tenemos que los triángulos en total son 4. Entonces multiplicaremos eso por 4 y nos queda que 4 por 2 es 8 centímetros cuadrados. Hoy sí, ocuparemos la fórmula del inicio. El área del cuadrado menor es igual al área del cuadrado mayor menos el área de los 4 triángulos. Tenemos entonces que es 16 centímetros cuadrados menos 8 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área del cuadrado menor es 8 centímetros cuadrados. Hemos encontrado el área,
pero recordemos que esto solo nos sirve para encontrar el valor de la hipotenusa, que es lo que en realidad nos interesa. Si el área del cuadrado es de 8 centímetros cuadrados, no queda más que sacar raíz para encontrar el valor de uno de los lados del cuadrado, que es a su misma vez la hipotenusa del triángulo. Raíz de 8 centímetros cuadrados es igual a 2 raíz de 2. Recordemos que el 8 se simplifica, sacamos mitad que es 4, mitad que es 2, luego mitad que es 1 y nos queda 2 por 2 por 2. Entonces es lo mismo que 2 al cuadrado por 2, de ahí es donde sale el 2 y queda un 2 dentro de la raíz. Eso lo vimos en unidades anteriores. Y tenemos entonces nuestra hipotenusa. El valor es 2 raíz de 2 centímetros. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Sigamos trabajando. Mucho esfuerzo, hacer sus lapicitos, hacer los ejercicios del libro y nos vemos en la próxima.